Buen día, soy Javier Roa y junto con mi compañero Cristo Contreras realizaremos las simulaciones de la práctica 5, medición de potencia y factor de potencia, en sistemas trifásicos balanceados, con cargas resistivas. Los primeros tres montajes se van a realizar como tipo estrella, donde estarán configurados por la cantidad de vatímetros en los que vamos a trabajar para hallar la potencia trifásica. Como pueden observar, tenemos nuestro montaje 1A conformado por tres fuentes de voltaje de corriente alterna balanceadas con 120 voltios y 60 Hz de frecuencia. Tienen un ángulo de desfasaje en sentido positivo de 0, menos 120 grados y 120 grados entre sí. Aquí pueden chequear que nuestro batímetro estará conectado en fase. Aquí esta fase será nuestra fase A, B, C y neutro. La bobina voltimétrica está conectada en paralelo con respecto a la fase A y el neutro, por eso está en fase. La bobina amperimétrica conectada en serie con respecto a la fase A, donde tenemos un amperímetro que me dará la intensidad de corriente más tarde. Tenemos aquí un voltímetro en paralelo con respecto a una lámpara de 120 voltios, también para cada una, de 100 watts de potencia y 144 ohmios de resistencia interna. Para confirmar, tenemos aquí un amperímetro en el neutro y así poder evidenciar que la corriente que pasa por aquí es cero. Como pueden observar, tenemos los instrumentos de medición previamente instalados. Ahora energizaremos el circuito. Montaje 1A con un batímetro. Como pueden ver, nuestra fase A circula una corriente de 833,334 miliamperios. La diferencia de potencial en la lámpara número 1 es de 120 voltios aproximadamente. Y para evidenciar la fase neutra, nuestra corriente es casi cero, es despreciable. Nos concentraremos donde está el batímetro, donde es la esencia de este circuito, para calcular la potencia trifásica. Nuestra potencia activa monofásica es de 100 watts para este circuito. Ahora, si necesitamos hallar la trifásica, multiplicaremos este valor de potencia activa por 3. Y de esa manera conseguiremos la potencia trifásica del montaje 1A. El circuito se mantiene con la única variante de que vamos a conectar otro batímetro adicional para conseguir la potencia trifásica del circuito. Aquí, como pueden apreciar detalladamente, la entrada positiva del primer batímetro está conectado a la fase A y la salida negativa está conectado a la fase B, es decir, está en línea este voltaje para la bobina voltimétrica. Se mantiene en la bobina amperimétrica, que está conectada solamente de la fase A. Ahora el batímetro número 2, como pueden ver, la entrada positiva está conectada de la fase C y la salida negativa está conectada de la fase B. Esto quiere decir que también está conectado en línea con respecto a la bobina voltimétrica. Tenemos voltaje en línea y la corriente amperimétrica está conectada en serie en la fase C. Ahora procederemos a energizar el circuito montaje 1B, donde, como pueden apreciar, se conservan estos parámetros que los realizamos en el circuito anterior y nos concentraremos donde están los batímetros. Batímetro 1 y batímetro número 2. Como pueden apreciar detalladamente,
el valor de potencia activa monofásica del primer batímetro es de 149,996 watts y la potencia activa monofásica del segundo batímetro es de 149,996 watts. La manera de cómo encontrar la potencia activa trifásica de este circuito es sumando los valores obtenidos por cada batímetro. Esto me dará la potencia activa trifásica. Procederemos a realizar el montaje número 3, montaje 1C, donde podemos encontrar 3 batímetros. Esto es otra variante para hallar la potencia activa trifásica. Como pueden observar, aquí está el montaje 1C, donde se aprecia que se mantiene el circuito anterior con estos elementos, las 3 lámparas, los amperímetros y el voltímetro. ¿Cuál es la diferencia en este circuito? Que se va a aplicar un tercer batímetro conectado con los 2 anteriores para así entre los 3 poder calcular la potencia activa trifásica del circuito. La manera como están conectados ellos está en fase y se puede apreciar aquí. Miren que la fase A está con la entrada positiva del primer batímetro y la salida negativa va hasta la fase neutra. Se mantiene la bobina amperimétrica en la fase A, donde está en serie. Para el batímetro 2 es igual. Mire cómo están. La fase B entra por la parte positiva de la bobina voltimétrica y la salida negativa va hacia la fase neutra. La bobina amperimétrica está en serie con la fase B. Y aquí fue donde le agregamos el tercer batímetro. Como pueden apreciar, la fase C está con la entrada positiva de la bobina voltimétrica y la salida negativa va hacia la fase neutra. La bobina amperimétrica está en serie con la fase C. Todo esto ejempliza que todo está con voltajes y corriente de fase. Luego, como ya saben, el siguiente paso es energizar el circuito, donde ya se empieza a ver las fluctuaciones en las lámparas y ya podemos tener los siguientes datos. Estos parámetros se mantienen. Ahora nos concentraremos donde están los batímetros, procediendo a activarlos. Batímetro 1, batímetro número 2 y batímetro número 3. Aquí se puede apreciar el valor de la potencia activa monofásica para cada batímetro. Para el batímetro número 1, 100 watts, batímetro número 2, 100 watts y batímetro número 3, 100 watts. La forma correcta para ahora hallar la potencia activa trifásica del circuito utilizando 3 batímetros es la suma de la potencia activa de estos resultados. De esta manera conseguiremos la potencia trifásica del circuito y se confirma que con los 3 métodos es posible poder encontrar esta magnitud. Vamos a realizar la medición de potencia activa trifásica en conexión delta con un batímetro. Tenemos allí el primer circuito, que está compuesto por los siguientes elementos: 3 fuentes de poder de corriente alterna de 120 voltios y 60 Hz de frecuencia cada una, y desfasadas a 120 grados cada una. La primera fuente, que es fuente A, a 0 grados, la fuente B a menos 120 grados y la fuente C a 120 grados. Seguimos allí, tenemos conectado un amperímetro en serie y un voltímetro que nos va a permitir ver la tensión de A con respecto a B. Allí tenemos 3 lámparas conectadas en delta
de 220 voltios y 100 watts de potencia cada una. Y aquí tenemos un batímetro que nos va a poder permitir leer la potencia activa y el factor de potencia en este circuito, y allí conectado un amperímetro para ver la corriente que fluye por esta rama. Energizando el sistema, vamos a leer una tensión de 207.84 voltios de A con respecto a B, una corriente de línea de 743.75 miliamperes y la corriente que fluye por esta rama AB es de 429.43 miliamperes. Y allí vamos en este caso es la potencia activa de 89.25 watts y un factor de potencia igual a 1. Aquí ocurre el fenómeno de la corriente alterna. Esto no lo puede permitir el multisin. Para obtener la potencia trifásica en conexión delta, vamos a multiplicar la potencia activa por 3 y nos da como resultado 267.76 watts. Conexión en delta para medir la potencia activa con 2 batímetros. El segundo montaje, tenemos las 3 fuentes de 120 voltios y 60 Hz de frecuencias desfasadas equitativamente para tener un circuito balanceado. Allí vamos a tener el primer batímetro, que la bobina voltimétrica nos va a medir la fase A con respecto a la fase B. Conectado allí un amperímetro, un batímetro que nos va a permitir leer la tensión de A con respecto a B. El segundo batímetro va a estar conectado la bobina voltimétrica de C a B. Y la amperimétrica va a estar conectado a las lámparas que tienen una conexión en delta. De igual manera este amperímetro. Vamos a energizar el sistema. Energizando allí, vamos a obtener una corriente de línea de 743 miliamperes, un voltaje de 207.84 de A con respecto a B, una corriente de 743.78 miliamperes que fluye hacia B, y el primer batímetro nos marca una potencia activa de 133.88 watts y un factor de potencia de 0.86. Así podemos evidenciar el batímetro 2 marcándonos una potencia activa de 133.88 watts y un factor de potencia de 0.86. Para hallar la potencia trifásica en el segundo montaje, vamos a sumar la potencia activa del batímetro 1 y la potencia activa del batímetro 2, dándonos allí como resultado 267.76 watts, que es. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente práctica.